Muy buenas tardes, es un gusto saludarles a todos, compartir en esta tarde, en este evento que está marcando pauta en todo el país y en todo el mundo, Recrea Familia. Nuestra gratitud a los organizadores, particularmente al secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores, por esta iniciativa de acercar a la comunidad educativa, a los padres de familia, en fin, marcando una pauta sin duda alguna muy relevante y en tiempos que ciertamente son complicados, son difíciles, pues es importante reflexionar en torno a los hijos, en torno al desafío educativo y bueno, compartir esta tarde con mi esposa, con Marilena Naya, realmente siempre es un privilegio. Así que vamos a hablar justamente de en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles, el COVID finalmente ha significado no tan solo un tema que tiene que ver con la muerte, con la enfermedad, con el encierro en casa, sino que también ha representado impacto en la economía, en lo social, en los estados de ánimo, en muchas cuestiones. Así que vamos a reflexionar justamente sobre esta coyuntura y hemos denominado este tema educar justamente para la solidaridad y el compromiso, aprovechando este contexto que si bien es doloroso, puede también significar aprendizaje, puede significar compromiso, porque todo en la vida es una oportunidad para educar, para ser mejores. Y efectivamente nos podemos quedar encerrados entre cuatro paredes, paralizados por la pandemia, o podemos a partir de esta experiencia justamente dar un paso fundamental. Así que vamos adelante con este tema y estamos, repito, encantados de compartir esta tarde con ustedes. Un saludo muy especial a quienes siguen este evento desde Expo Guadalajara, una entidad, una institución, un recinto emblemático, modélico para todo el país y para el mundo. Y por supuesto, un saludo a todos los que nos siguen a través de redes sociales. Vamos adelante con la siguiente lámina, por favor. Bien, ya lo decíamos hace un momento, hay muchas cosas que podríamos reflexionar en torno a la pandemia, lo que está pasando, que tiene implicaciones de toda índole, políticas, económicas, psicológicas, en fin. Pero quisiera comenzar destacando algo. Esto que estamos viviendo ha exhibido nuestra fragilidad y nos ha mostrado cuánto dependemos unos de otros, desde el seno mismo de la familia. En esta problemática hemos sabido cuando alguien se enferma, cuando alguien está triste, cuando alguien está solo. Efectivamente, dependemos los unos de los otros. Así que eso también ha sido una prueba de ácido para exhibir el egoísmo. Y a raíz del egoísmo, que finalmente es parte también de nuestra naturaleza caída, saber que podemos dar el brinco. Pero primero es de alguna manera tocar fondo en algo que aún sigue siendo incierto. No sabemos siquiera, hay que decirlo con claridad, si volveremos a las aulas de manera presencial a finales de enero. El panorama es incierto, pero también vuelvo al punto central, somos frágiles. Somos, por decirlo de alguna manera, pues muy insignificantes en gran medida, un polvo literalmente en el cosmos, y me parece que esto hoy queda de manifiesto, porque aunque se empieza a hablar en todo el mundo de la vacuna, en México han comenzado o están por comenzar algunas pruebas reducidas para la aplicación de la vacuna. En todo caso, el tema es incierto e insisto y quiero destacar esa fragilidad característica de nuestra naturaleza humana y a la vez la grandiosidad que significa descubrir este tema y saber que juntos, que unidos podemos salir adelante. Siguiente lámina, por favor. A ver, todos los que nos están escuchando en este momento coincidirán en que hemos experimentado diversas sensaciones. Miedo quizá en ocasiones, cuando un ser cercano, un familiar está muy enfermo. Ansiedad, esto estoy seguro que lo ven los papás, las mamás, y quiero destacar la encomiable labor de los profesores, verdaderamente heroicos, haciendo su mejor esfuerzo, abrazando las nuevas tecnologías, preparándose, capacitándose, para en este contexto no dejar de formar y no dejar de enseñar. Pero eso nos ha llevado al estrés, nos ha llevado a la ansiedad. Pensemos en el personal médico en todo el país, siendo verdaderos héroes y heroínas, también sometidos a una gran ansiedad y a un gran estrés, muchas veces y de manera condenable e injustificable, recibiendo el desprecio de muchos, lo cual, insisto, no es tema de ahora, pero es injustificable y totalmente condenable. Tenemos incertidumbre, y efectivamente tener miedo de lo que no sabemos qué va a ocurrir es quizá el peor de los miedos y lo hemos vivido de una u otra manera. Desánimo. Me parece que es lógico asumir también esta realidad. Nos cansamos, ¿por qué no reconocerlo? No sabemos qué va a suceder y efectivamente hay días mejores que otros,
pero bueno, todos hemos experimentado papás, profesores, directivos. Yo soy periodista, soy consultor en comunicación y me toca estar en contacto con mucha gente a través de los micrófonos, la radio, la tele, lo que publico, y me doy cuenta y voy pulsando en la opinión pública justamente este sentir de desánimo en muchas ocasiones. Y también hay tristeza, no solamente por los seres queridos que se han ido, por los enfermos en una ruta muy difícil y muy crítica, por nuestros hijos que vemos que no están socializando, que en ocasiones se atrasan en el colegio. Pensemos en las fiestas que se avecinan, en donde muy probablemente no podremos abrazar, no podremos besar a los seres queridos. Es más, quizá no los podremos ver, sino a través, en todo caso, de la virtualidad, y todo eso ciertamente es triste. No solamente, insisto, es el virus microbiológico, sino también este virus de las narrativas y el virus de muchas cosas, de la manipulación, de las noticias falsas, en fin. Todo esto de alguna manera lo tenemos que decir, dado que vamos a hablar de cómo sacar ventaja, cómo tener oportunidad cara al futuro de todo esto que está pasando, porque la vida y la familia son una escuela. Entonces es importante situarnos en este momento en casa. Mi mujer y yo así lo hemos visto con nuestros hijos. Y bueno, reconozcamos, es lo primero, asumir estos estados de ánimo que, insisto, no son fáciles de sobrellevar en todas las ocasiones. Siguiente, por favor. Muy buenas tardes, no había tenido la oportunidad de saludarles y bueno, siguiendo con la idea que Guillermo nos compartía, es verdad que el panorama no ha sido fácil y que inclusive no podemos bajo ninguna circunstancia confirmar que vaya a mejorar pronto. Sin embargo, quiero también decirles que hoy la mirada, ¿no? Y este evento en particular, el cual verdaderamente valoramos nosotros como conferencistas y seguramente ustedes como asistentes, nos hace tener una mirada hacia adentro, hacia ver que justo hemos tenido la oportunidad también de valorar la trascendencia de la familia como un primer espacio de solidaridad, que siempre se cumple, lamentable y equivocadamente no. Es ahí donde muchas veces nos jugamos en el día a día la suerte de nuestras emociones, algunas de ellas incluso por el propio entorno en el que nos encontramos, no hemos sabido poner una especie de cerca sobre todo aquellas emociones negativas que han ido desbordando al punto incluso de maltratar a aquellos a quienes más amamos, a quienes hemos ofrecido nuestra vida, por quienes hemos querido luchar, a quienes les ofrecemos nuestro servicio cotidiano, que son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Y realmente esto nos tiene que hacer pensar en momentos de reflexión como este, ¿no? Donde este foro, donde podemos confluir con ideas, con encuentros personales, sí tendríamos que generar una especie de detente, de alto, para decir que es donde en la familia tenemos que recuperar esos espacios de solidaridad y de aprender a mirar a los nuestros con el punto más humano, ¿no? Decía la conferencista anterior, también incluso entusiasmarnos con aquellos cambios, por pequeños que fuesen, de saber que podemos encaminar mejores acciones a favor de la familia. La siguiente, de favor. Y miren, hay un pensador que habla mucho sobre la sociología de la familia que a mí me parece un hombre extraordinario, brillante. Él se detiene al estudio que la organización, la ONU, de las Naciones Unidas, y todo el empeño que las instancias sociales, educativas, políticas hacen a favor de la familia. Sin embargo, y esto nos debe de enorgullecer, no existe instancia que pueda suplir jamás lo que se vive en la familia, pues es la familia el lugar donde podemos vivir las principales funciones sociales. Es ahí, como dice un psicólogo chileno de nombre Claudio Naranjo, donde se gesta el mal del alma que posteriormente cruza las barreras y las fronteras de las paredes de nuestros hogares para convertirse en males de la sociedad. Con lo cual es así la frase, y es una frase dura, porque ¿cuáles son los males de la sociedad? Pues los males de nuestra alma, los males que se gesten en los hogares. No podemos reclamar la falta de fraternidad en la sociedad, la falta y la indolencia, la indiferencia con la que a veces
miramos el dolor y la falta de colaboración y solidaridad en los espacios públicos, si no somos capaces de dolernos por aquellos con quienes compartimos la vida entera. Es aquí donde justo es la familia el acto primordial que debiera ser la referencia de todos los demás sistemas sociales. No podemos pretender, por buenas que sean las instituciones educativas, sociales, que finalmente hacen una labor coadyuvante a la labor de los padres, que jamás suplan la enorme misión que tenemos nosotros como primeros educadores, quienes debemos mirar, apreciar la vida de los nuestros, cuidar de ella, sobre todo en los primeros años de vida. Yo soy psicoterapeuta y dedico muchísimas horas a la terapia, a hacer talleres y especialmente he tenido la posibilidad de un tiempo a la fecha de abordar aquellos talleres que tienen que ver con las heridas emocionales que se construyen, que se edifican en los primeros años de vida. Y es triste darnos cuenta que hay situaciones en el corazón de una persona que no se reparan con facilidad. Y son justo las situaciones que nos corresponden a nosotros como padres suscitar en los hijos, como el respeto, el reconocimiento, la valoración, el amor a la persona por lo que la persona es, no por lo que me aporta de utilidad. Ante un mundo en donde nos cuesta trabajo mirar con generosidad a los demás e inclusive hacer un ejercicio de voluntad donde se active el corazón en bien de los demás, tenemos que atrevernos a ser valientes para formar al interior de nuestros hogares corazones capaces de mirar el sufrimiento y capaces de mover el corazón hacia el bien. La siguiente, de favor. Bien, aprovecho para decir, bueno, hubo un pequeño error en la presentación de un servidor, me atribuyeron una serie de libros que ya quisiera yo tener. Soy doctor en comunicación pública, no soy originario de Monterrey, sino de Ciudad de México, aunque tengo un cariño profundo por aquella ciudad norteña, Monterrey. Pero bueno, vamos para adelante. Mi vinculación con estos temas se da desde la perspectiva de la comunicación política particularmente, y hoy vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver justamente con ese mirar hacia el futuro y sobre todo con la formación de los hijos, formar para el trabajo colaborativo, formar para el bien común y además, insisto, justamente junto con mi esposa que dirige la empresa Marca Familia, pues hemos hecho un equipo, a final de cuentas la familia también es un equipo para justamente hablar de temas de familia. Pensamos que el binomio familia-comunicación es algo grandioso. Bueno, la familia supera su papel de mero actor. No solamente es una entidad para la socialización, no solamente es la célula básica de la sociedad y la primera escuela de virtudes, que lo es. La familia antecede a cualquier civilización y antecede a cualquier marco jurídico, es algo grandioso, pero además de esto, se convierte en el timón de la sociedad. Cuando hablamos de la clase política, cuando hablamos de los profesores, de los comunicadores, de los empresarios, no podemos pensar en todo esto si no pensamos en seres humanos que nos hemos formado en el seno de la familia y que además con esta formación que recibimos, la familia marca pauta. Insisto, se vuelve una entidad educativa por excelencia en una escuela de virtudes y esto es muy importante dejarlo en claro. Es muy común y me he dedicado a estudiar este tema cuando hablamos de la clase política siendo críticos a ella, que además es una realidad. Ya lo siento por los políticos que nos están escuchando, pero en realidad la clase política no goza precisamente de la mejor reputación. Pero la pregunta que hay que hacernos al hacer esta crítica es, ¿de dónde vienen los políticos? ¿De dónde proviene cualquier profesión? Sino del seno de las mismas familias. Así que a final de cuentas, cuando revisamos a la sociedad, tenemos que hacer una revisión de cómo estamos formando a las familias, porque la sociedad es un reflejo de lo que pasa en las familias. Hoy que hay tanta inseguridad en el país y que en realidad se ponen sobre la mesa tantas soluciones, militarización, revisión de mochilas en los colegios, una serie de cuestiones que han probado hasta cierto punto su fracaso, tenemos que volver a mirar al tema de los valores, al seno de lo que pasa en casa, toda vez que hay violencia, a las ausencias, a la falta de diálogo con los hijos. Y bueno, refiero todo esto para afirmar
que a final de la historia la familia sigue siendo el gran timón, el norte, lo que marca justamente lo que va sucediendo en todos los planos de la vida social y de la vida política, y por lo tanto apostar hoy por buenos hijos, por hijos formados en la bondad, en la verdad, en el aprecio por lo bello, porque todo esto tiene que ver con tener buenos hijos, es apostar por mejores ciudadanos. La mejor escuela de ciudadanía que puede existir es el hogar. Lo tenemos tan cerca, lo tenemos ahí, está frente a nuestras narices y no nos hemos dado cuenta que esa obra maravillosa de educar está en casa, ciertamente en alianza con los profesores, quienes también son padres de familia, por cierto. Vamos a la siguiente, por favor. A ver, usamos mucho la palabra del bien común y esto es maravilloso. Ahora lo vamos a profundizar un poco porque estamos hablando de formar hijos para el bien común, pero en ocasiones se nos llena la boca de este discurso y en muchas ocasiones queda vacío de contenido. Y quiero referir a algo muy relevante que dice el doctor Matías Nebel, director del Instituto Promotor del Bien Común de la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. El bien común presupone generar prácticas e interacciones dentro de nuestras sociedades para crear un lazo entre las personas, para vivir de manera más humana. Esto es muy importante. El bien común no es un concepto abstracto. Presupone justamente descubrir que dependemos de los otros, presupone un proyecto común y es mucho más allá que las sumas del bienestar personal. Se trata de un proyecto compartido. Por eso los países que salen adelante, las sociedades que salen adelante a pesar de momentos muy inciertos, son aquellas que abrazan con entusiasmo, con orgullo, un proyecto común. Y ese proyecto común privilegia los intereses particulares. Justamente por eso hablamos de bien común. Y el bien común se gesta al interior del hogar, primero entre papá y mamá, justamente compartiendo un proyecto de vida. Ya no son solamente dos, sino es un proyecto que presupone unirse, compartir alegrías, compartir tristezas, compartir recursos económicos, compartir un modelo educativo para los hijos y justamente después con los hijos es también hilvanar un proyecto común. Así que la escuela máxima del bien común es justamente el hogar y eso se traslada al plano público para lograr justamente el amor a escala social, que esto es muy relevante. Y construir el amor a escala social presupone el bien común, el dejar de lado, insisto, nuestros propios intereses. Así que es muy importante construir estos lazos que presuponen varias cuestiones que vamos a referir a continuación, pero queríamos dejar de lado esta reflexión o poner sobre la mesa esta reflexión que nos hace el doctor Matías Nebel, justamente para entender que es posible vivir mejor, que es posible el humanismo, que es posible construir una nueva alternativa, pero presupone pequeños pasos desde el ámbito doméstico para después construir más allá de momentos difíciles. Con esto termino y seguimos con otra reflexión que hará Elena a continuación, en el sentido justamente de que no tenemos que esperar las grandes tragedias como la que estamos viviendo hoy con la pandemia o los sismos que hemos vivido. Fue notable, por ejemplo, cómo la Expo, donde nos escucha mucha gente, se convirtió en la Casa de la Esperanza en el proyecto Jalisco Sin Hambre, para justamente atender a los más pobres en el momento más crítico de la pandemia. Pero no podemos dejar que sea la mera solidaridad emocional o el impulso ante las tragedias, sino hacer de la solidaridad una construcción permanente. Eso es justamente el bien común. Siguiente, por favor. Y lo insisto, no es hablar de un concepto, sino de la acción concreta de la sociedad para transformarla y para humanizarla. Esto es muy importante, es avanzar justamente en la transformación, el lograr un mundo más justo, más humano y más de acuerdo a la verdad. Porque de otra manera, efectivamente, veremos algo inalcanzable o veremos simplemente mejores momentos o políticos que nos presentan como un llegar a la tierra prometida en un sentido abstracto. El bien común se construye aquí y ahora, de las pequeñas cosas, justamente para ir hilvanando, insisto, una sociedad más humana. Existe un bien común, y también lo quiero reiterar, porque existe la familia. Y en la familia se gestan los lazos más hermosos de solidaridad, de renuncia, de entrega, de comprensión. Si lo aprendemos a vivir, insisto, en ese espacio
aparentemente reducido, pero que es grandioso, lograremos justamente que ese impulso que nace del corazón, que nace del compromiso, se traslade al plano público y que ahí toque las leyes, en virtud de que haya mejores leyes para que la gente viva mejor, toque las políticas públicas, toque la educación, toque la acción de los empresarios cuando están hablando del salario, de las mejores condiciones. Hay que entender que nada escapa a lo que se ha formado en la familia y que todo aquello que se deja de formar y por lo tanto corremos el riesgo de pecar de omisión gravemente, no se va a ver reflejado después a la postre en la construcción del bien común. Y por eso hemos querido denominar a esta charla, a esta reflexión con todos ustedes, justamente formar para la solidaridad, que es el amor proyectado a escala social, insisto, que es formar para el amor, al que también hace referencia, y vamos a citarlo más adelante, el Papa Francisco, particularmente en Fratelli Tutti, cuando habla incluso del amor político, cuando habla justamente de esa fraternidad universal que presupone salir de nosotros mismos para incluso no pensar en Jalisco, no pensar en México. Hoy podemos estar conectados en todo el mundo y llevando un proyecto de bien común, de concreción, de vivencia de las virtudes que trasciende por mucho nuestras fronteras. Siguiente, por favor. Y miren, podremos preguntarnos, ¿no? Ahora que estamos aquí escuchando todos, que somos padres de familia, algunos profesores, algunos pueden tener incluso responsabilidades directivas, ¿no? ¿Cómo llevar esto que nos comparte Guillermo del bien común, que habla él sobre justo la práctica del amor en el ámbito de lo social? ¿Cómo hacerlo vida, ¿no? En espacios como puede ser el ámbito familiar, incluso en el propio corazón de cada persona. Y aquí es interesante porque finalmente es un compromiso y un compromiso exige dedicación y exige conductas que debemos privarnos de cometerlas, que vayan en contra de aquello que puede ser el bien y lo bueno para los demás. ¿No? ¿Cuántas veces hemos lamentado las conductas egoístas, no solamente de familiares, sino también incluso de las personas con quienes trabajamos, con quienes convivimos, en donde nos da la impresión que en una mirada bastante autorreferencial solo tomaron una decisión pensando en su propio bien y justo evitando un esfuerzo mayor por amplificar la capacidad de hacer el bien. Pero los padres no escapamos a eso, podemos olvidar de repente la misión más trascendente que tenemos. Podemos olvidar el enorme encargo y responsabilidad que tenemos a través de la formación de nuestros hijos. Es natural que en ocasiones nos desanimemos ante las caídas, fracasos, decepciones o expectativas fallidas por parte de ellos. Sin embargo, una mirada humana puede rescatarnos de esta enorme decepción para también llevarnos al plano muy humano y comprender que también nosotros fallamos, que como decía Guillermo al inicio de la conferencia, lo propio de nosotros es mirar justo qué tan insignificantes hemos sido en la salud, en las posibilidades de cambiar algo que por lo pronto en este caso de la pandemia nos ha sobrepasado. Y creo que tenemos que con sencillez aprender a pedir ayuda, aprender a recibirla. Hay una anécdota que solemos platicar Guillermo y yo de unos pequeñitos que estaban en las zonas periféricas y pobres de una ciudad y dos de ellos en particular que llamaban la atención, pues eran hermanos de diferentes edades, oscilarían entre los 2 años el pequeño y unos 6, 7 añitos el mayor. Y de repente, bueno, jugaban, se tropezaba el pequeño, sin embargo, en un momento el pequeño tropezó y el grande corrió rápidamente a recogerlo, ¿no? Los que estábamos ahí como adultos quisimos también un poco ayudar a levantarlo y nos detuvo el hermano mayor, quien como pudo lo cargó en la espalda y pues un poco inclusive temblando y tambaleando por el peso del hermano, que no sería pues mucho menor que el de él, le preguntamos, ¿te ayudamos? Y él dijo, no me pesa, es mi hermano. Y creo que esto, ¿no? Esa frase que retumba, por lo menos en mi corazón, como una brújula, como un principio de actuación, me parece que lo olvidamos con mucha facilidad. Con facilidad nos dejamos caer por el peso de la dificultad, de la decepción, ¿no? Cuando un hijo aparentemente falla a lo que esperábamos de él o falla a lo que esperábamos de él
o traiciona la confianza o no cumple con lo pactado, rápidamente viene el desánimo de mirar ese espacio como un factor de ayuda. Jamás podremos, por instrucción o por control remoto, hacerle sentir a un hijo lo importante que es que ayude a los demás si no se ha sentido incondicionalmente ayudado por nosotros. Es decir, este no me pesa, es mi hermano, es mi hijo, es mi esposo, es mi madre, y hoy el enorme dolor por el que han atravesado especialmente sectores vulnerables de la sociedad, sea por edad o sea por fragilidad médica, pues nos llama y clama justamente a lo que hay en nuestro corazón y nos hace la pregunta si nos va a pesar cargar a otros y si vamos a dejar descartando a los otros de la ayuda que debamos ofrecer. O por el contrario, si movilizaremos nuestra conducta y nuestra voluntad, incluso para ser ejemplo al interior de nuestras propias familias, de cargar y apostar por quienes estén sufriendo cerca de nosotros. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, una frase creo maravillosa del Papa Francisco que me parece que ha sido una voz bastante calificada y bastante cualificada pues para mostrarnos el rostro del dolor, dice algo muy fuerte: nadie se salva solo. Es decir, si dejamos de mirar la ayuda que otros requieren de nosotros y nosotros de los demás, pues estaremos haciendo justo estas pequeñas islas de individualismo y egoísmo. Necesitamos estar prontos a la ayuda, empezando por la de nuestros propios hijos, tratando de recuperar el ánimo y la fuerza que este año ha desgastado para que les hagamos sentir todo nuestro amor y toda la capacidad de servicio que podemos hacer por ellos. Si a veces la hacemos por los demás, ¿por qué no hacerla por aquellos con quienes tenemos los lazos más profundos? Y la frase dice: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas, superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. ¿Cuántos de nosotros, absolutamente metidos a tope en el trabajo o inclusive a veces en cosas menos legítimas, como pueden ser nuestras propias realizaciones o nuestros gustos, que aunque buenos, a veces nos distancian de la mirada que debemos tener para ser solidarios y para ser colaborativos como primeros y como protagonistas del cambio que queremos propiciar al interior de nuestras familias? Siguiente, por favor. Esto que refiere Elena es fantástico, esta historia de los hermanitos, justamente cuando las cosas se hacen con esa solidaridad, con esa entrega, pues son más llevaderas en nuestros hombros. Y eso me parece que es muy relevante. Y bien, siguiendo con el tema de la solidaridad, que se ha vuelto, a ver, la solidaridad es un tema muy profundo, insisto, es mucho más que un concepto que incluso muchos lo han tomado como campaña y que ha significado movimientos en todo el mundo. Si pensamos, por ejemplo, en lo que significó el sindicato Solidarnosc en Polonia, justamente con los obreros, incluso en México se convirtió, al ser un concepto tan atractivo, en un planteamiento político en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, en fin. Pero quiero decir, más allá de la utilización que se haga de esto, que es muy profundo, lo que yo quisiera dejar hoy como desafío y como reto para todos, un reto personal que hemos asumido, es justamente entender que la solidaridad se va a gestar como una concreción justamente en el ámbito de las aulas, en el ámbito de las casas, es decir, la responsabilidad de la educación aquí es insustituible, porque vamos más allá de la instrucción y ustedes profesores lo saben, se trata de formar en los valores y justamente esa ruta formativa de papás en alianza con los maestros, con los profesores, es lo que va a marcar la pauta para tener hijos solidarios, hijos comprometidos, hijos que vean y actúen en la vida justamente desde la perspectiva de los valores. Un tema del que no se habla, o si se habla, simplemente queda en el mero discurso, pero insisto, vacío de contenido. Así que me parece que es muy importante también estas reflexiones que hemos planteado de Donati, justamente pensar en el rol que tenemos desde el plano educativo para formar, para insistir en la solidaridad. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, ya para ir
pues aterrizando en lo que creo que podría servirnos a todos, a nosotros mismos como reflexión al interior de nuestra propia familia y de nuestra disposición firme a seguir pues generando, ¿no?, familias fuertes para generar sociedades sólidas. Pues miren, lo primero es, y no es algo que miren, pudiera ser un planteamiento superficial o incluso ingenuamente optimista. Los psicólogos lo sabemos y estamos absolutamente ciertos que incluso, ¿no?, como ustedes sabrán y habrán escuchado, un pensamiento positivo hace una modificación de actitud, de conducta, incluso la neurociencia ha demostrado que puede llegar a ser incluso una modificación estructural de del propio cerebro. Quiere decir que si yo comienzo al interior de mi propia familia y además convencido y auténticamente tratando de llevarlo con convicción, con autenticidad, con veracidad, es agradecer lo recibido. ¿No? ¿Cuántas veces nos ha costado trabajo convivir al lado de personas que parecieran siempre mirar el vaso medio vacío, cuando en realidad, si ustedes hoy hiciesen un recuento de este año, evidentemente sacaríamos muchos de nosotros, pues conclusiones tristes y de posibilidades no logradas a lo largo del año, pero también hay bienes y bienes muy profundos y muy importantes, prioritarios, diría yo, para la vida, de los cuales habría que agradecer. Con lo cual, tenemos que aprender a agradecer lo que ha sido recibido y también decir cómo puedo con esto recibido ayudar a otras personas. Promover prácticas concretas de ayuda en la familia, ¿no? Nosotros hemos sabido y a veces convivido con familias que no es que tengan grandes ingresos, pero tienen por principio de solidaridad y colaboración una parte de sus ganancias, las que sean, asignarlas para ayuda a terceros. Y esto con la ayuda también de los propios hijos. No es algo que vivan los esposos, ¿no?, a nivel de secretismo, sino incluso decirles, en esta familia, una parte de lo que aquí ingrese será para ayuda de terceros. Y buscar, no tendremos que irnos demasiado lejos para saber que siempre hay alguien que puede necesitar algo material o inclusive aún más que lo material, nuestro tiempo, nuestro ánimo, nuestra fortaleza como familia o alegría. Salir de nuestro mundo e ir al encuentro del otro. Y miren, cuando hablamos de periferias, no hablamos de lo que propiamente se le llama periferia en los espacios físicos, que evidentemente las hay en todos los espacios físicos, en Guadalajara, en los estados de la República Mexicana, en México hay unas enormes franjas de miseria, pero también hay periferias morales, anímicas, personas que a lo mejor viven tristes y con desgano. Aquí la pregunta es, ¿qué talento personal y familiar se puede tener que no pueda llevarse a otros? No solo para entregables materiales, sino también para la vivencia de experiencias que le hagan sentir a una persona poco más querida, poco más valorada, poco más reconocida. Y finalmente, si esto se convierte en una escuela de solidaridad, primero al interior de casa, donde hablamos como equipo, hablamos en plural y desde el nosotros, es esta familia se identifica o tiene la huella de tener siempre presente a quien lo necesita. Y lo tendremos que hacer así de explícito a los hijos, para que los hijos vayan justo asumiéndolo como una marca familiar. Siguiente, por favor. Bien, y siguiendo en esta línea de estos presupuestos que ya ponía Elena sobre la mesa para hacer realidad el que la familia sea una escuela para la solidaridad, para el compromiso, para el trabajo colaborativo, ponemos a consideración algunas acciones concretas. Ya lo decíamos hace un momento, definir una causa específica. Puede ser la causa de atención a los niños con menos oportunidades, a las personas que no saben leer y escribir, a las personas enfermas. Causas hay muchas y me parece que la solidaridad tiene que tener un rostro puntual y concreto y cada familia sabrá, porque todas las familias conocemos muchas realidades difíciles. No es complicado esto. Lo que pasa es que en ocasiones cerramos los ojos, situados en nuestro confort o en nuestro propio egoísmo, hay que decirlo. Entonces es abrazar la causa
específica y concreta del bien común con nombre y apellido. Y aquí cada familia sabrá, efectivamente, conociendo también el sentir de los hijos. Un hijo nuestro, por ejemplo, nos decía, cuando le decíamos, ¿qué vas a hacer por los demás? Que es una pregunta obligada. Nos lo tenemos que plantear todos los días, ¿qué voy a hacer por los otros? Él decía, a mí me gusta enseñar. Estamos hablando hoy entre maestros. Entonces conseguimos el que fuera a un lugar para leerle a personas mayores que están en ocasiones muy solas, leerles historias, leerles historia, leerles cosas de cultura mexicana, en fin, 1000 temas que he abordado, pero finalmente lo comparto porque es abrazar una causa común. Trazar una ruta de trabajo con base en esta causa en donde todos, desde el más pequeño, tenga responsabilidad. Si se trata de llevar despensas, que es válido, ¿cuál va a ser el rol particular de cada pequeño en casa para hacer que esto sea posible? Porque efectivamente la solidaridad se va tejiendo de pequeños detalles donde todos, insisto, desde el más pequeño de la casa tiene que ser parte activa, desde conseguir los apoyos, llevarlos, en fin, cada quien sabrá un poco cómo organiza la logística. Quienes tenemos varios hijos, la logística por un lado se vuelve más complicada, pero a la vez hay más brazos que están en la ayuda para cualquier causa. Dialogar ampliamente sobre las experiencias vividas. Les queremos recomendar ampliamente este tema. No basta no es ser proveedores para alguna persona, no se trata simplemente de satisfacer, que no es cosa menor el llevar el alimento físico, no se trata de dar una cobija solamente, que esto tiene valor, se trata del acercamiento humano y después saber qué se quedó en el corazón de nuestros hijos consecuencia de esa experiencia solidaria. Hablar ampliamente. Suele suceder que cuando vamos a apoyar a diversas comunidades, el principal beneficiado es uno mismo, el que va con su familia por todo lo que se metió en el corazón, que de verdad esto es alimento, es vitamina para el espíritu y para seguir adelante. Entonces, no dejemos de compartir en familia en diversos momentos y reitero, todo es oportunidad para formar, todo, para aprender, para corregir, para incentivar, para reprender, que también lo tenemos que hacer en ocasiones. Sumar a otros. Las familias, cuando se van uniendo en causas distintas en la solidaridad, van entretejiendo lazos de amistad, lazos de fraternidad a los que nos hemos referido, lazos de solidaridad, y a final de cuentas las causas del bien común se van hilvanando justamente en la sumatoria de causas que parecen muy pequeñas y que van creciendo como bola de nieve, así que compartamos con otras familias y también en estricto sentido los colegios donde estudian nuestros hijos son familias ampliadas y por lo tanto un espacio envidiable para la solidaridad. Y después estimular la creatividad de los hijos para que ellos mismos promuevan iniciativas. Esto es muy importante cara al compromiso. No demos todo digerido. En ocasiones hay que reflexionar en voz alta sobre las problemáticas y dejar que sean ellos, desde su infancia a su juventud, los que van planteando soluciones, en ocasiones quizá utópicas, quizá irrealizables, yo diría incluso disparatadas en ocasiones, pero a final de cuentas brotan del corazón y por lo tanto hay la valía de que cada hijo vaya experimentando, vaya planteando sin miedo, con generosidad, con innovación, con visión fresca, qué le puede aportar a la sociedad y obviamente esa generosidad y esa innovación surge primero al interior de los propios hermanos, pero después hay que ir más allá, como bien lo refería Elena, a las periferias de toda índole, físicas y también a estas periferias existenciales. Siguiente, por favor. Y miren, como bien lo hemos dicho y finalmente la conferencia de hoy tenía el cometido de hacer una reflexión ad intra, ¿no? No solo ad extra. O sea, ya Guillermo ha hablado sobre todo del ámbito social, de cómo la sociedad está ávida de muestras de solidaridad, de apoyo, de ayuda. Pensemos, ¿no? También ad intra. ¿Cuántas cosas podemos hacer al interior de casa en donde lo que vamos generando es justo la habituación de un hijo a sentirse amado? Y se sabe, ¿no? Se sabe que solo ama quien amado se ha sentido. Y entonces, cuando un hijo ha vivido la experiencia del perdón, de la reconciliación, de la ayuda colaborativa por parte de los padres, donde incluso a veces el padre o la madre ha dejado de hacer algo que le era importante de modo personal para atender puntualmente y con cariño, sin reprochar
algo que para el hijo era significativo, pues queda clarísimo que el hijo no solo aprende una lección, sino que experimenta la solidaridad en su corazón, el amor, la capacidad de sentirse visto por los padres y amado. Así que es muy importante esta reflexión que además de las que ya se han hecho, pues haremos con relación a lo que sucede en la intimidad de nuestros hogares. Nadie más que nosotros sabemos la lucha de nuestro corazón. Nadie más que nosotros podemos medir la intencionalidad con la que hacemos las cosas o cómo a veces, lamentablemente, de modo mezquino, nos valemos o instrumentalizamos a las personas a beneficio de nosotros. Si esa revisión no la hacemos, de nada servirá aparentar ser solidarios y colaborativos, porque queda clarísimo que terminaremos tarde o temprano reflejando con claridad lo que realmente somos. Aquí el tema no es qué hago para que mis hijos sean colaborativos, solidarios, para que se apuesten por el bien común, sino más bien es cómo formo personas que anhelen ser colaborativos, solidarios y apostados por el bien común. Lo importante no es que hagan, sino que sean para que hagan. Y aquí tendremos que decir, ¿no? ¿Cuántas veces les exigimos el cumplimiento de las responsabilidades cuando habrá que seguirlo haciendo? Porque también los padres estamos para exigir y una forma muy real del amor es la exigencia que invita al otro a mejorar su conducta, pero tiene que ser una exigencia acompañada de un protagonismo donde yo soy el primero en cumplir mis responsabilidades. ¿Cuántas veces en terapia, ¿no? La desgracia de escuchar a una persona que desde corta edad asumió el rol de responsabilidad que no le correspondía? Una cosa es enseñar a los hijos a ser compasivos y solidarios con el esfuerzo de los padres, pero otra cosa es que un hijo supla lo que un padre debe hacer. Y aquí tenemos que decir que se exige con el ejemplo, se exige con la autoexigencia. Y entonces aquí es donde tenemos que reparar qué tanto lo que yo exijo lo llevo a cabo, de forma que me vuelva un ejemplo silencioso para que mis hijos no tengan posibilidad de recriminar ni reprochar que les ha faltado el ejemplo vivo en su padre o en su madre. Ayudar a quien más lo necesita, como lo hemos dicho, y muchas veces quien más lo necesita está incluso al interior de nuestras propias familias. Yo creo que si México se distingue por algo, es por tener una capacidad expansiva en el corazón y ensancharlo más allá de la familia nuclear. Podremos no tener los espacios físicos en casa, pero al mexicano no le cuesta trabajo ensanchar el corazón para poner más habitaciones para quienes la necesitan en modo familiar. Y ojalá conservemos esa cualidad, esa característica que hace de este pueblo realmente un pueblo fraterno, pero que aún, a pesar de esa fraternidad o además de esa fraternidad, tenemos todavía mucho más que aprender en la acogida a los otros. Escuchar, comprender y ayudar. Créanmelo, y estamos ciertos los psicólogos, los psicoterapeutas. Díganme si no, si la labor fundamental que hacemos es la escucha. Y el otro día me decía una persona que va a terapia conmigo, me decía, te agradezco, pero me parece triste que en mi vida tenga que pagarle a alguien para que me escuche, cuando tantos años conviví con quien naturalmente debió haberlo hecho. Así que tenemos que generar espacios preventivos para que personas se sientan alentadas a valorar y dignificar su vida y a no tener que buscar o mendigar amores, muchos de ellos evidentemente de una manera correcta a través de la ayuda terapéutica que se ofrece, pero qué mejor que la vivan de modo natural en sus hogares. Perdonar y saber recomenzar. ¿De qué nos sirve mantener el orgullo, la supuesta razón sobre las cosas si nos distancia de quien debiéramos estar unidos? Así que creo que este año nos ha enseñado, ¿no? Y piensen en quien perdió a personas, de quien no pudieron despedirse, pedir perdón o inclusive concederlo. Creo que es un momento para recomenzar, compartir alegrías y tristezas, hacer espacios humanos donde toda esta descarga emocional
tenga permiso de confluir en nuestros corazones, donde no restringamos a nadie, ni una tristeza compartida, ni tampoco una alegría. Y finalmente, saber renunciar. Los padres de modo protagónico para que los hijos sepan también hacer lo que John Gottman decía, que es claramente un predictor de unión y durabilidad en las relaciones, sobre todo las más significativas, es aprender a sacrificar con gozo. Qué difícil es, y sin embargo, un psicólogo del prestigio de John Gottman a nivel internacional te lo dice, ¿no? Es necesario aprender a sacrificar con gozo. Y dice Madre Teresa, si quieres cambiar el mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Y creo que es justo de lo que estábamos hablando con todos estos puntos. La siguiente, por favor. Bien, insistir en este punto de la alianza entre padres y maestros, y con esto vamos cerrando justamente esta intervención para construir el bien común. Y esto presupone la educación de la voluntad de la que en este Congreso se ha hablado, porque a final de cuentas el amor, y hemos hablado hoy del amor, es el acto por excelencia de la voluntad, es el querer querer. Y ese querer querer presupone el sacrificio, no todo en las relaciones de pareja, en las relaciones padre-hijo, hijos con los padres, en fin, no todo es un día de campo o, como se suele decir, miel sobre hojuelas. Hay momentos duros, hay momentos de sacrificio. Y también hoy que parece que estamos en una sociedad donde se habla mucho de derechos, pero poco de obligaciones. Hoy tenemos a muchos hijos y a muchos adolescentes reclamando para sí lo que les corresponde, en código de exigencia, de lo que me merezco. Y me parece que ha llegado el momento, sin dejar de reconocer que efectivamente hay batallas ganadas, recompensas que quizás sea legítimo dar. A final de cuentas, me parece que tenemos que caer justamente en cuenta de que es el momento también de apretar en la responsabilidad por cariño a los hijos, por labrar para ellos un mejor futuro. He tenido ocasión, por mi trabajo profesional, de conversar con varios empresarios que me han contado las historias de generaciones atrás de cómo comenzaron sus empresas, cómo hubo padres que formaron en ocasiones muy duramente, hay que decirlo, pero para el trabajo, para la responsabilidad, la levantada temprano, en fin, muchas cosas que hoy se cuentan rápidamente, pero son anécdotas que reflejan esfuerzo. Entonces, simplemente insistir en esta alianza padres y maestros, justamente para formar en la solidaridad, en el cariño, en el compromiso y en la generosidad. Siguiente, por favor. Y ya a manera de conclusión, ¿no? Pues decir que formar para la solidaridad y el compromiso evidentemente presupone no solo de un estado de ánimo, no solo de una actitud, sino de algo más potente que eso, más fuerte, que es una virtud, es decir, algo que habituándome a vivirlo, hago que cada acto acerque un poco el destino final que deseo alcanzar. Y esa es la esperanza. La esperanza es una virtud que permite avecinar al presente con ese anhelo, con esa conducta, con esa fe puesta en lo que se hace, la posibilidad de hacer real no solo la búsqueda, sino la realización del bien común. Quisiéramos de verdad, ¿no?, que esta esperanza nos haga salir de nosotros, active ahora a los que están escuchando, que sabemos que pueden estar cansados, desanimados, que ha habido un incremento de tantas cosas que hemos hecho mención y se hizo mención al inicio de la conferencia. Sin embargo, ¿no?, queda la posibilidad de activar la esperanza, que este espacio de compartir al lado de ustedes, donde se nos ha permitido como matrimonio hacer reflexiones conjuntas, pues sirva de ayuda, de ánimo, justo de hacer venir ese destino al que quisieran ustedes llevar a sus hijos, a ser personas de bien, capaces de transformar desde sus propios ámbitos y posibilidades a nuestra sociedad, a nuestro querido México que tanto requiere de personas que se esperancen en él. Muchísimas gracias. Yo quisiera simplemente decir que justamente para seguir con estas reflexiones les invitamos a todos los que nos escuchan a seguir justamente en redes sociales a Marca Familia, tanto en Facebook, en Instagram,
justamente con reflexiones particularmente de Elena, mi esposa, en su calidad de terapeuta, que es sembrar desde su cancha profesional justamente la esperanza a la que se ha referido. Así que para nosotros simplemente decir, ha sido un verdadero privilegio, un verdadero honor ser parte de este congreso. Y bueno, marca familia también, que justamente como empresa quiere sumar a la solidaridad y a la esperanza, pues deja esta reflexión con todos ustedes y verdaderamente a los profesores, nuestro más firme reconocimiento por lo que han hecho para este país, por lo que han hecho para Jalisco y para cualquier estado desde el cual nos estén escuchando. Una labor titánica, heroica, también nuestro reconocimiento y homenaje a tantos padres de familia que con sacrificio, con generosidad, en el día a día, literalmente dejan las pieles en lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos, a final de cuentas los ciudadanos del mañana. Y por eso me parece que tiene tal relevancia y no dejamos de felicitar justamente el esfuerzo de este Congreso que, insisto, desde el orgullo de Jalisco deja un precedente fundamental para el mundo. Muchas gracias de verdad.